Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en el Espejo. Este es el primer podcast de este 2025. Y quise hacer este espacio, pues para descansar y replantear ciertamente las cosas que se van a suscitar en este año. Y la otra, pues también para que ustedes tuviesen ese tiempo para también seguir meditando y replanteándose cuáles son las cosas que quieren hacer en este año 2025. Pues vamos a empezar y el día de hoy hablaremos sobre cómo pequeños hábitos generan grandes cambios en nuestra vida y transformaciones en nosotros mismos. Así que sin más, si están listos, vamos a comenzar. Iniciamos. Bienvenidos a Reflexiones en el Espejo, el podcast donde abordaremos en profundidad la experiencia humana y el pensamiento como medio para crear nuestra realidad. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras exploramos temas como creatividad, filosofía, psicología y el crecimiento humano. Iniciamos. A ver, empezamos con este rollo de hábitos. Está muy documentada mucha información sobre esto, de tal manera que si quieren profundizar, pues hay muchos libros, pero lo que vamos a tratar en el podcast es cómo, además de generarte estos hábitos, cómo los puedes mantener de manera constante y perseverante hasta lograr ese cambio que quieres, ¿no? que necesitas en tu vida o que estás buscando para mejorar tu economía, tu salud espiritual, emocional, en fin. Pero muchas veces cuando nos fijamos este tipo de metas, nos lleva a sentirnos perdidos, porque notamos que estas metas requieren de un proceso y ese proceso no va a dar resultados inmediatos. De hecho, lo precioso del proceso es que es un proceso, de tal manera que lo mejor que se puede hacer para generar grandes transformaciones en nuestras vidas es, desde luego, abrazar el proceso, aceptar que no va a haber un tipo de recompensa inmediata a las cosas que hacemos. Es decir, si queremos mejorar nuestra postura, pues lo que primero tendríamos que hacer es quizás pasar un tiempo encima de un tapete o de un mat de yoga estirando la columna, ¿no? De tal manera que aceptamos que un pequeño paso nos va a impulsar al siguiente y al siguiente y al siguiente, la repetición continua de una acción de una acción o de un pensamiento es lo que va a generar en nuestras vidas transformaciones completas. ¿De acuerdo? Entonces, como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese proceso? Tendríamos que entregarnos sobre todo a valorar, a agradecer que realmente estamos en el proceso y que ese proceso tendrá un resultado a través del mismo proceso. No es que alcances la meta, sino es cómo te vas transformando poco a poco. En este caso, si estamos hablando de ser más elástico en tu columna, digamos, pues cómo puedes empezar a hacerlo de tal manera que te vas transformando en ese proceso. Sabes que va a llegar de manera no inmediata, pero va a llegar en el momento que tiene que llegar. Esa elasticidad que estás buscando al tirarte en un tapete o en un mat de yoga todos los días por 5 minutos o 10 minutos, tendrán un resultado cuando el proceso lo indique. De tal manera que por eso James Clear le llama el interés compuesto, porque si conocemos también de finanzas, sabemos que el interés compuesto es la suma la suma en este caso
monetaria del rendimiento de tu propio dinero, ¿no? Entonces, y esta generación de intereses se va resolviendo cada vez que se multiplica, que se vuelve a invertir lo que se recibe. Entonces, es lo mismo en los hábitos. Tú vas a tener un tipo de interés, es decir, una ganancia a nivel persona, a nivel conciencia, cuando estés llevando un hábito todos los días de manera consecutiva, perseverante y disciplinada. ¿Ok? Por ejemplo, para ilustrar esto, no sé si conozcas esta metáfora, historia, que puede ejemplificarse de cómo un grado te lleva a otro lugar, y es esta metáfora del avión, que justamente desde que inicia lleva un grado de desviación de la ruta que tendría que seguir. De tal forma en que ese grado inicial, que en ese momento podría parecer insignificante, realmente te va a llevar a otro sitio, te va a llegar a otro lugar al que quizás quieres estar o al que quizás no quieres estar, y esto es con la repetición, la constancia y la perseverancia de lo que quieras generar después de un tiempo, después de un proceso, después de la disciplina, después de la perseverancia y después de la constancia. Entonces, este avión, como bien te podrás imaginar, que en un momento se está despegando un grado, pues obviamente con el tiempo va a llegar a otra ciudad que no tendría que haber sido a la que se dirigía, la que era su destino inicial en un principio. De tal manera es que si comprendemos esta historia, quiere decir que cuando nosotros empezamos un pequeño hábito, es generar un destino ya en mente que nos acerque a aquello que deseamos, que queremos o que buscamos. Pero recordemos siempre, es un interés compuesto. No puede ser que no veas el resultado de inmediato, pero de que lo vas a ver, lo vas a ver. Pero con el tiempo, igual que el avión si no modifica ese grado en su momento oportuno, después de 2 horas va a ser más difícil que lo logre, ciertamente, y creo que lo podemos tener claro. Así que esta metáfora nos puede ayudar a ejemplificar cómo solamente una acción durante el día te llevará a otro lugar. ¿De acuerdo? Mejor o peor, eso es cosa individual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pequeños hábitos pues pueden ser como que levantarte más temprano, de tal manera en que no empiezas, si comúnmente, digamos, te levantas a cierta hora, la que tú tengas en mente para ir al trabajo, al gimnasio, a la escuela, lo que tengas que hacer. Pero si tienes como propósito pues empezar a levantarte más temprano, solamente inicia 5 minutos antes de lo que comúnmente lo haces. Después ves subiéndolo a 10, después ves subiéndolo a 15, conforme te vayas sintiendo anímicamente y también corporalmente, de tal manera en que vas haciendo ese pequeño paso, ese pequeño hábito, una repetición constante que va ganando elongación conforme también dentro de ti va creciendo esa resistencia importante, ¿no? Porque esa resistencia importante es necesaria tal cual, y es mejor generar resistencia cada vez que repites una acción que quieras tener esa resistencia cuando no tienes una mecánica anterior que pueda soportar ese cambio. Entonces, cuando vas haciendo cambios como esto, de que te despiertas solamente 5 minutos, luego 10, luego 15 antes,
Eso genera la suficiente resistencia para que ya tu carácter o tu mente o tú mismo, tu ego, no te gane cada vez que vas a tomar la decisión de levantarte. Ahora, cada vez que lo estés haciendo de levantarte 5 minutos, luego 10, luego ya cuando logres una hora, o media hora, o una hora, también se va a ir produciendo dentro de ti esa búsqueda de qué vas a hacer con ese tiempo de más. De tal manera en que entonces ahí tú te empiezas a hacer lo que sea necesario y productivo para ti, y no solamente quiere decir productivo, no precisamente, no es solamente estar generando un flujo monetario constante, que sí, pero por ejemplo en esas horas que quizás podrían ser solamente para ti, esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, pues quizás los defines para algo que anímicamente te haga sentir mucho mejor durante el día. Ya después seguramente vas a ir al trabajo y ahí generas el rollo monetario, pero hay que comprender que hay cosas que se hacen para alimentarse anímicamente, y otras que alimentan la materia. Hay cosas que van digámoslo así, en tu espíritu, que vibran con tu espíritu, y otras cosas que vibran en la materia. Entonces no creo que se encuentre realmente un equilibrio, porque no es importante. Simplemente se trata de hacerle caso a la sensación también a sentirte bien, a tener ese bienestar, que ese bienestar va a venir cuando te sientas cómodo en la propia incomodidad de estar haciendo. A lo mejor es un concepto extraño, pero cuando te sientes cómodo en la incomodidad, pues genera resistencia, ¿no? De tal manera que tu resistencia pues crece. En fin, estamos dando vueltas aquí. Lo que quiero decirte es que después de eso pues obviamente vas a generar hábitos duraderos. También con la resistencia viene saber que entonces lo podemos hacer quizás toda la vida, ¿no? Como levantarse a una misma hora todos los días. ¿Por qué? Porque creo que aunque hubiese el tiempo para descansar demasiado, cuando ya estás entrando en un proceso y acepta ya tu cuerpo ese proceso, tu mente ya entiende el proceso, ya dices, ese es el proceso de esta experiencia humana. Entonces puede ser que ya todos los días tú te levantes a la misma hora, quizás ya en un momento sin necesidad de que tienes que ir a la oficina, a la escuela o donde sea, simplemente ya es ese hábito fomentado en tu persona, de tal manera que eso ya ni siquiera lo tienes que pensar, ya simplemente lo repites un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y ya cuando te das cuenta ya te convertiste en una persona diferente. ¿Ok? Entonces, para reflexionar, piensa en qué áreas de tu vida pueden mejorar de manera pausada, pero constante, y aceptando el proceso. ¿Cuál es esa área que quisieras fomentar con pequeños pasos para generar un cambio a una temporalidad mucho más larga, ¿no? Digamos todo el año. ¿Qué puedo estar haciendo hoy para que todo el año yo esté haciendo eso hasta el último día del año? ¿No? Entonces, recuerda también cuando estés registrando estas áreas, que tampoco es que se va a hacer el cambio de inmediato, no va a ser así como arte de magia. Como ya dijimos, lleva un proceso. Y cuando aceptamos el proceso, aceptamos el cambio. Y el cambio es paulatino, pero constante. Paulatino en ciertas formas de ver, en otras cambia rapidísimo, ¿no?
por ejemplo, en manifestación creo que puede ser una cosa muy rápida, pero en rollo más físico, por ejemplo, tener más cosas o tener más músculos, pues requiere un proceso necesario que genera resistencia y que genera como un impacto más corporal, ¿no? Más como satisfacciones individuales, digamos. En fin. Hola chicos, una breve interrupción para informarles que el curso taller online Atrévete y escribe tu propia historia ya está disponible. En este taller no solo aprenderás a escribir una historia, sino que además aprenderás a conocerte a través de técnicas como el journaling y la escritura creativa. Obtendrás mentorías en vivo semanales y acceso a largo plazo a las actualizaciones y a los módulos que se vayan sumando constantemente. Tienes una garantía de 30 días donde si no te gusta el producto, chocamos las manos como amigos y te regresamos tu inversión. Tenemos un link en la descripción y si colocas la palabra podcast, recibirás 20% de descuento adicional. Así que atrévete y escribe tu propia historia. Regresamos al show. Entonces, cuando te preguntes en qué área podrías empezar a implementar estos pequeños hábitos, pues entonces lo primero también es que escribes, tienes ahí tu journaling o tu libreta, lo que sea que tengas para escribir, y ahí lo primero es describir qué es lo que quieres alcanzar. Mejorar mi velocidad en la guitarra, por ejemplo, en la digitación de la guitarra. Ese es el general. Ahora dividido en pequeños pasos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este ejemplo de que quiero ser más veloz en la guitarra, pues podría decir, pues empiezo a recapitular en las escalas y empiezo ahí a practicar. Ese podría ser uno de los primeros pasos, ¿no? Tener un horario, tener dispuesta la guitarra, tener dispuesto el tiempo y trabajar. Entonces, esa sería como la descripción de los pequeños pasos hacia tener más agilidad, más velocidad, volver a tener esa velocidad en los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, del mismo modo que si todos los días te pones como, por ejemplo, quiero estar más hidratado, ¿no? Puedes decir, quiero estar más hidratado, más hidratada. Entonces, pues empiezas bebiéndote un vaso de agua muy temprano cuando te despiertas, ¿no? Quizás ya tienes por ahí una jarra al lado de tu cama, que sería muy bueno para todos, más bien tenerlo ahí porque comúnmente pues también durante la noche hay veces que el cuerpo va a necesitar hidratarse y recordemos que también en el horario nocturno pues comúnmente tenemos más de 8 horas, 7 horas, 6 horas, depende de las horas que duerma cada uno, pero tenemos ese tiempo sin beber agua. Entonces quiere decir que mientras estamos dormidos nos estamos deshidratando. Por lo tanto, tener agua siempre a un lado de la cama o de fácil acceso te puede ayudar también, en este caso, a iniciar o a llegar a tu meta, que sería estar más hidratado, más hidratada, ¿no? Si eso es como a nivel físico. Ahora también puedes tener una meta a nivel más mental, de tal manera en que podría ser que entonces registres algo como quiero tener más paz mental y describes cómo puedes tener más paz mental. Puedes decir, pues meditando 10 minutos, una meditación de 10 minutos diario, en la mañana, en la noche también está muy bien. En fin, es que tú pienses qué es lo mejor para iniciar en ese camino, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, en salud mental. También lo que te puede ayudar mucho en rollo de mentalidad, pues es a respirar, familiarizarte con la forma en la que respiras o medir que respiras en 2 tiempos y sueltas en 2 tiempos, tiempos que tú
tú sientas, ¿no? Individualmente, que tú sientes como paso de la manecilla de los segunderos, ¿no? Respiro y entonces te puedes imaginar esa manecilla del segundero dando vueltas, hace 2 movimientos, 2 segundos, entonces suelto 2 segundos, en fin, tú sientes eso, víbralo. Ahora, si estás teniendo una meditación, por ejemplo, de las guiadas, pues comúnmente se te va a ir diciendo cómo respires, concéntrate en la respiración. De esta manera, pues tu paz mental también va a estar, porque estás concentrado, concentrada en la forma en la cómo estás respirando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un par de pasos que quisiera compartirte, y uno es que apagues las notificaciones durante 1 hora del día, de tu teléfono, de tu computadora, de donde los tengas. Apágalos durante 1 hora. Te aseguro que si apagas esas notificaciones, te vas a concentrar totalmente en la tarea, en la labor que estés haciendo. Por lo tanto, pues vas a generar más productividad, tal cual. Quizás también puede ser que hagas como la regla de los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Hay personas que lo hacen como en diferentes tiempos. Tú también ahí te puedes medir. A ver, comienzo con 5 minutos concentrándome, 0 notificaciones, luego 10, luego 15, como lo que hablamos de dormir, pero este rollo lo aplicas en tu productividad, de tal manera en que dejas las notificaciones y te enfocas. Lo que necesitamos más en estos tiempos es enfocarnos. El enfoque lo hemos perdido. ¿Se han dado cuenta? Y yo también soy partícipe de eso. Pero a veces estoy en el cine y también necesito ver la otra pantalla. O sea, ¿se dan cuenta? Estoy viendo con alguien un programa y necesito ver la pantalla. Es esa necesidad. Se nos está quebrando la concentración. Por lo tanto, realmente es súper importante que te vayas generando estos pequeños hábitos. Así, 5 minutos fuera notificaciones, 10 minutos. Pero lo mejor sería, de verdad, que inicies con 1 hora. Así 1 hora, 0 notificaciones y el reloj allá, y te concentras, y cada vez que te trate de jalar para decir, ven a ver una notificación, porque tal persona puede estar hablándote, o porque tal cosa, o porque algo, porque se nos da el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. ¿Por qué? Porque si no me estoy conectado, no me entero de lo que está pasando, entonces me da miedo a quedarme fuera. Ese es el Fear of Missing Out. Entonces, cuando te propongas, por ejemplo, en productividad, hacer 1 hora de trabajo sin el teléfono, cada vez que te jale te concentras. Cada vez que te jale te concentras. Va a ser difícil, sobre todo si estás muy en el rollo de estar viendo las notificaciones y muy pegado al móvil, va a ser complicado. Pero tendrás que hacerlo paso a paso como una meta de productividad. Ya en este caso hablamos de física, del físico, pues, de la productividad, y también salud mental, ¿no? Que es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que ver que lo importante es la constancia. Entonces, si un día fallas, pues no te preocupes, tampoco te maltrates, tampoco te saques tanto de onda, o sea, es parte del proceso, ¿ok? Ahora, lo importante es que regreses de nuevo al camino. Si un día no lo haces, no pasa nada, pero regresas al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y si un día te desvías, pues entonces 3 bien. Y si te vuelves a desviar, pues entonces 3 bien. 4, ya, hasta que logres a lo mejor un día como alimentariamente se podría decir como un día de puerco, así de que te comes lo que quieras. Bueno, comúnmente ya cuando estás en un rollo y también ya no puedes tanto, ya tampoco es que te atasques, pero
Y tampoco llegues a eso. Simplemente quiero decir que sí te podrías dar más libertad de levantarte más tarde, de hacer algo, sí, pero de pronto ya 6 días totalmente dispuesto a dar lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Dispuesto, dispuesta. Entonces, cada vez que regreses al camino, acuérdate que eso es lo que te va a generar conciencia. Cada vez que regreses de nuevo al camino, cada vez que mires tu meta, eso te va a hacer que generes la conciencia suficiente para acercarte. Conciencia necesaria para acercarte hacia donde quieres ir. ¿Ok? Entonces, como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. ¿Ok? Quiero agregar aquí esta nota otra vez. La tocamos un poco, pero hay que olvidarnos de la recompensa inmediata. Eso hay que alejarlo lo más posible, porque eso lo que hace es solamente condicionarnos. Este condicionamiento comúnmente viene dispuesto desde la infancia, desde ser niño, desde o te callas o no te llevo, o te comes todo, o no vas al parque, no sé, todos estos condicionamientos. Comúnmente aprendemos tanto eso que cuando crecemos nosotros mismos nos damos esas recompensas inmediatas. Es decir, puedes pensar, si trabajo 10 horas, me tengo que dar una comidota bien grande porque me lo merezco, ¿no? Y pues puede ser que sí te lo merezcas, pero cuando estamos pensando tanto en eso, cuando estamos pensando en ese merecimiento, estamos pensando en una recompensa inmediata. Entonces simplemente quiero decirte, olvida la recompensa inmediata. No. La recompensa inmediata va a borrar básicamente todo lo que puedas haber hecho o empujado durante un día. Olvida la recompensa inmediata. ¿Ok? Piensa en abrazar el proceso y ese proceso te traerá de verdad finalmente más satisfacción, porque también aprendiste a evitar la recompensa inmediata. ¿Ok? Y es una trampa así durísima del ego. Yo sí lo veo de esa manera, ¿no? Piénsalo. Vamos a recapitular los puntos clave de los que estamos hablando. Entonces, los hábitos pequeños producen un cambio duradero. No necesitas revolucionar tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas empezar, ¿ok? Y recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en todos los sentidos. Y a eso venimos. Todos los días estamos creciendo inevitablemente. Esta materia es para aprender el paso del tiempo. De tal manera en que lo mejor que podemos hacer es crecer. Como crece el universo, como se expande, todo se está expandiendo. Lo que podemos hacer es expandernos, y no quiere decir expando mi materia. Por ejemplo, yo que soy así como delgado, ¿no? Pues yo sé que tengo menos materia, por lo tanto tengo más energía. Menos materia, más energía. Porque finalmente no es como una cosa, una o la otra. Estamos en los dos. O sea, necesitamos energía para incluso mover esta materia. Por eso tenemos que comer, por eso tenemos que meditar, por eso tenemos que hacer actividades físicas, mentales, todo lo que hemos estado hablando en este sentido. Antes de finalizar, solamente quiero decirte que si no hiciste el ejercicio de escribir qué área de tu vida quieres mejorar, pues hazlo con calma, hazlo con tranquilidad. Hazlo quizás cuando estés más concentrado, más concentrada en ti mismo, que puedas estar durante unos minutos en soledad para que realmente puedas describir qué es lo que necesitas, qué área,
Se necesita mejorar de inmediato y que aceptes que tendrá un proceso y ese proceso puede durar un mes, una semana, un año o 10 años. No va a importar cuando sabes a dónde quieres llegar. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, pues gracias por escuchar este episodio de Reflexiones en el Espejo. Ya saben que estoy para servirles. Cristian Cedillo, me pueden encontrar en redes sociales y pues estoy a sus órdenes, siempre muy atento y muy agradecido con su muy hermosa presencia y sus comentarios de retroalimentación. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta pronto. Este episodio ha llegado a su fin, pero antes de despedirnos agradecemos su atención y les invitamos a seguirnos en redes sociales como Cristian Cedillo. Dale like, compartir, suscríbete y deja comentarios para crecer. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento interior. Esto fue Reflexiones en el Espejo. Hasta la próxima.